Me encanta el nombre de la revista, Trib. Me encanta porque es una palabra extranjera incrustada como un aerolito en el portugués que se habla en Río de Janeiro. Yo no pienso que sea siempre pretencioso utilizar palabras de otro idioma, incluso si se trata de un idioma que no se conoce. Es un modo de desnaturalizar una lengua, la propia, de romper la ilusión de que si hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Yo mismo estoy hablando ahora en un idioma extraño para ustedes. Un modo posible de pensar la frontera, entonces, es pensarla como una frontera entre lenguas. Les cuento un chiste que me contó Cali Barredo una vez, que alude a lo que nos sucede a quienes hablamos en español frente al portugués. Me decía que al norte de Brasil el portugués no se entiende nada, pero a medida que se va bajando todo mejora. En Río de Janeiro los argentinos entendemos más, en San Pablo mucho más y más todavía en Porto Alegre. Cuando llegamos a Montevideo se entiende todo. El portugués se comporta frente al imperialismo del español en América Latina como una lengua menor, con todo lo que eso tiene de potencia subversiva. A mí me gusta pensar al psicoanálisis en español desde el portugués. Siempre me pregunto por qué no me propongo hablarlo, siendo una lengua que me encanta y comprendo bastante bien. Es cierto que puedo hacerlo porque aquellos con quienes trabajo en Brasil entienden mi español y yo entiendo su portugués. Pero lo bueno es que nos entendemos sin la certeza de entendernos del todo, lo que privilegia el malentendido siempre presente en una lengua y que en psicoanálisis sabemos explotar también. En ese sentido, hablar entre lenguas, siempre que uno entienda lo que se le dice, claro, puede llegar a ser mejor incluso para el discurso del psicoanálisis que hablar dentro del mismo idioma. Una lingüista llamada Bárbara Kazan dice algo interesante. Ella dice, las lenguas no son solo instrumentos, sino modos de configuración de la experiencia, modos de concepción de un mundo. Entonces hacen falta más de una. Uno no se percata de las determinaciones de la lengua que habla o de la cultura que habita. Hace falta contrastarla con otra lengua, con otra cultura, para mostrar la contingencia allí donde se ha creído en la necesariedad. Entonces, que exista más de una lengua es lo que nos preserva de la ilusión de universalidad que encierra la palabra griega logos, que es a la vez lengua y razón. Que haya más de una lengua nos salva del gesto tan habitual en el español de Latinoamérica de identificar la lengua propia como logos y despreciar a las otras lenguas como bárbaras. Si uno reemplaza la palabra lenguas por la palabra teoría, esto sigue siendo válido. También necesitamos más de una teoría. Ahora, no es esta la única idea de frontera presente. Fíjense en esta paradoja. Hablo a partir de una revista, Trib, que alude a lo pulsional, mediante un modo de mi presencia que pareciera dejar lo pulsional afuera, un modo virtual. Se suponía que el viernes 8 de mayo debería haber estado hablando ante ustedes de cuerpo presente, en Río, gracias a la amable invitación de los colegas de la revista Trib, de la querida Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Cuando recibí la invitación de María Noel Sertá, ya había cierto movimiento en una lejana provincia oriental, en Wuhan, pero jamás pensamos que la acrobacia de un pequeño virus que saltó de la vida de los murciélagos a la nuestra pondría en jaque la posibilidad misma de viajar tal como la conocemos, entre muchas y más importantes cosas. Entonces, gracias al descalabro ocasionado por esta minúscula partícula nanoscópica, hoy estoy ante ustedes de este modo, convertido en un avatar de mí mismo. Siempre he pensado que el viaje, no el turismo, el viaje, es una experiencia imprescindible para el psicoanalista. El viaje en tanto incomodidad, en tanto ocasión de no comprender, en tanto experiencia de extranjería. Pero nunca imaginé que viajaría hoy de este modo, teletransportado. Hoy aparezco ante ustedes como un avatar.
¿Qué sería un avatar? Más allá del nombre de la película, un avatar es una personalidad ficticia, una suerte de doble virtual, habitual en videojuegos. Y en eso que es algo más que un videojuego, en Second Life, donde uno construye una versión de uno mismo, digital, a través de la cual desplegamos una vida idealizada, mucho menos prosaica que la real. Pero misteriosamente un avatar, hermosa palabra de origen indio, implica algo diametralmente opuesto, dado que no se trata en su origen de una virtualización, es decir, de una espiritualización de algo material, sino del contrario, la encarnación de un Dios en un cuerpo terrenal, es decir, una materialización de lo espiritual. En ese sentido, en la transferencia, los psicoanalistas estamos acostumbrados a eso, a encarnar con nuestros cuerpos estáticos, nuestros gestos austeros, nuestro silencio, a los pequeños dioses que habitan, a veces tortuosamente, en quienes nos consultan. La transferencia, al menos en un plano imaginario, no es otra cosa que el despliegue de imágenes históricas en un cuerpo, un avatar, que le sirve de soporte. Ustedes están viendo una imagen filmada de mí hablando, y en ese sentido intuyen que en algún lugar, en algún tiempo, hay un cuerpo hablando, quizás habiendo ensayado antes, porque hablar ante otros siempre es de algún modo una performance. Pero podría ocurrir también, en un futuro no muy lejano, que una imagen construida íntegramente de modo digital fuera la que hable en mi lugar. Podría estar yo mismo moviendo un joystick en algún lugar, haciendo que la imagen levante la mano o hable más fuerte, aunque quizás ni eso vaya a ser imprescindible. Entonces, hoy no soy yo, Mariano Orenstein, quien habla aquí, y ni siquiera hay un aquí, pues se fragmenta también el espacio de una conferencia en una miríada de computadoras o teléfonos que se abren en distintos lugares, en distintos momentos, sino un avatar de mí mismo. Lo que sucede aquí muestra otro efecto de la pandemia viral, la dilución de otras fronteras, la que separa el mundo físico del virtual, por un lado. Incluso habría que pensar quizás en una nueva definición de pulsión, que es un concepto de frontera también, y la que separa la realidad de la ficción, por otro. Esta dilución de límites entre mundos supuestamente separados ya era evidente desde antes de este virus que nos tiene a maltraer. El mundo físico y el virtual se superponen desde que se deshiciera el antiguo dualismo cuerpo-alma, y la realidad, como postuló Lacan siguiendo a Bentham, tiene estructura ficcional. Nada que un psicoanalista no sepa desde hace un siglo, desde que se ocupa del modo en que lo mental habita el cuerpo, a menudo inhabilitándolo, o cuando advierten los sueños y otras ficciones que nos contamos una realidad histórica tan plena de sentido como eficaz en sus consecuencias. Lo que hace la pandemia es acelerar un poco más otro aspecto de la mutación en curso. Le suma vértigo, desmaterializa las fronteras que dábamos por inconmovibles. Y creo que estamos lejos aún de ver el alcance que tendrá la mutación epocal que vivimos. Ahora, funcionar como un avatar para un analista implica necesariamente una pérdida o implica solamente una pérdida. ¿Habrá alguna ganancia también? Está claro que el sexo virtual, por ejemplo, no es como la experiencia física del sexo de cuerpo presente. Pero en el análisis, lo cierto es que los cuerpos se tocan más bien poco, e incluso algunas veces nunca. Aunque eso no es cierto del todo. En un análisis los cuerpos sí se tocan, y no me refiero al ritual convencional del saludo. En un análisis los cuerpos se tocan a través de las palabras. Una interpretación oportuna conmueve el cuerpo del analizante. Un relato escabroso incomoda el cuerpo que escucha del mismo modo que una revelación que echa luz en medio de la oscuridad puede emocionar tanto a quien habla como a quien escucha. El habla y la escucha, las acciones que nos competen como analistas y analizantes, no son en absoluto refractarios a la virtualidad. Y la regla de abstinencia pareciera haber sido diseñada a pedir de boca de la época del coronavirus y las nuevas reglas del distanciamiento social.
A veces, diluir una frontera, atravesarla, permite distinguir con claridad lo que especifica una práctica de lo que es mero accidente. Y está claro que la presencia física de los cuerpos en el análisis, como en una presentación como esta, puede ser interesante, pero no es imprescindible. Hace tiempo que trabajo a distancia, en verdad, solo que una cosa es analizar o dictar un taller o supervisar por Zoom el trabajo de colegas que viven en Asia o Latinoamérica, y otra es hacerlo con alguien que vive a 200 metros de donde vivo. Y esto es lo que viene sucediéndome, como a todos. Siempre he pensado en el consultorio analítico como una tierra de nadie, una suerte de embajada extranjera donde todo es posible, y a su corazón, el diván, como una alfombra voladora que permite llegar a donde ningún otro medio de transporte permite llegar. Reemplazar ese espacio de intimidad compartida, el reverso exacto del no lugar del que habla Marc Augé. Reemplazarlo por dos ambientes conectados gracias a la tecnología no me parece un avance que haya que glorificar demasiado. Poder ver o escuchar a algún miembro de la familia de un paciente, o que alguien pueda ver qué cuadros o libros tiene en su casa el analista, o si tiene niños o un perro que ladra, me parece más bien una pérdida de intimidad que una ganancia. La realidad doméstica, la realidad descarnada que habita cada uno, es una versión menos verdadera, paradójicamente, que la atmósfera ficcional que se construye en un consultorio analítico. El consultorio es un espacio artificial, pero sabemos que un artificio es capaz de decir la verdad más que un testimonio naturalista. Una novela familiar suele ser más reveladora que una partida de nacimiento. Si aceptamos esto, quizás podamos convertir esta modalidad a la que estamos obligados hoy menos en limitación que en oportunidad. Pero eso quizás suceda si subrayamos su carácter de artificio, y al subrayarlo aprendamos a potenciarlo. Hay antecedentes. Si recordamos la importancia fundacional que tuvo lo que Octave Manoni llamara análisis original, aquel que hizo Freud con un personaje tan bizarro como Fliss, no menospreciaríamos lo que podemos hacer virtualmente. A fin de cuentas, ese análisis, matriz de todos los análisis que le siguieron luego, fue un análisis a distancia. A falta de internet, tuvo que conformarse con ser epistolar. Si tomamos en cuenta la liviandad, la inmaterialidad del hablar a través de avatares donde el cuerpo está ausente, encontramos una paradoja. Para mí, como para todos con quienes hablo, una actividad virtual implica más cansancio que la misma actividad realizada presencialmente. El cansancio devuelve un real allí donde todo lo sólido, como en la vieja frase de Marx, pareciera disolverse en el aire. Vivimos un momento donde lo extraño se ha apoderado de nuestra existencia. Así describía lo que sucede mi amigo Alberto Cabral en un artículo reciente. Si un guionista trasnochado hubiera acercado a algún productor de Hollywood una idea de película donde casi toda la humanidad precisa recluirse, donde se cierran todas las fronteras e interrumpen los vuelos, donde la economía global se detiene por un virus minúsculo mucho menos letal que tantos otros, ese guión hubiera sido rechazado por inverosímil. Nuestra realidad hoy es inverosímil y parece que habitáramos una distopía viviendo buena parte de nuestras vidas a través de pantallas. Ahora bien, que no sea verosímil no implica que no sea verdadera, y quizás alguna verdad de nuestra práctica aparezca de este modo, porque creo que debemos pensar necesariamente que algo de lo que hacemos como psicoanalistas puede hacerse también de este modo. Entonces, ¿cómo? ¿No era imprescindible la presencia real del analista? ¿No eran intocables nuestros sacrosantos estándares? ¿No lleva años de discusión en nuestras instituciones si los análisis de formación pueden o no hacerse por Skype? Lo cierto es que nuestro trabajo, que consiste con cada paciente en tornar extraño algo que aparece como naturalizado,
pues eso hacemos con la interpretación en psicoanálisis, de pronto es amenazado por una peste que nos gana por lejos, pues ella misma aparece como una interpretación gigantesca que ha convertido en extraña nuestra realidad más cercana. ¿Cómo competir nosotros con la fuerza de extrañamiento que tiene la realidad de hoy? Al mismo tiempo, la gente está más necesitada de análisis que nunca y debemos dar una respuesta a eso. Me parece que todo lo que amenaza al método o a la consistencia de nuestras teorías es una oportunidad para mejorarlos. Estamos en plena mutación de la especie humana. Los analistas también debemos mutar. Estos tiempos interesantes que nos toca vivir. Si recuerdan, hay una vieja maldición china que decía, ojalá te toquen tiempos interesantes. Estos son tiempos interesantes y nos desacomodan y nos obligan a pensar todo de nuevo. El reflejo inicial de nuestros pacientes, de nosotros, aún de grandes pensadores contemporáneos, es el de hacer entrar lo inédito en los moldes de lo ya sabido, de lo ya pensado. Acomodamos la realidad a nuestras posibilidades de entenderla como si la acostáramos en un lecho de Procusto. La estiramos o la cortamos para que quepa bien en él. Pero la realidad se resiste, nos supera y nos obliga a pensar, como se dice en inglés, out of the box. Quizás el destino que cobre este nuevo modo de encontrarnos tenga que ver con el destino del aura del psicoanalista. El aura, pensaba Walter Benjamin, era una suerte de presencia encantada, singular, en una obra de arte, por ejemplo, que se desvanecía en cuanto ésta se replicaba tecnológicamente. Es lo que diferencia y le da valor a una pintura frente a una fotografía digital, por ejemplo, o lo que una fotografía reencuentra cuando hablamos de una antigua copia fotográfica vintage, única, revelada y copiada por el fotógrafo con sus manos. Cuando algunos fotógrafos dejan una marca analógica en una copia seriada, una firma, un número, una intervención con pintura en una copia fotográfica, intentan devolverle a esa obra el aura perdida. Como en una obra de arte, también hay algo único en juego en la encarnadura transferencial de un analista. Y eso único surge al prestarse a representar al objeto único de y para cada uno de sus analizantes. Objeto causa de deseo, objeto pulsional, de nuevo, trip, que se escamotea en lo virtual. Ese brillo que hace único a un analista, ese agalma, esa suerte de alhaja que encarna para sus analizantes, es lo que le da valor a su palabra y suscita el despliegue de una relación transferencial. Si lográramos construir una suerte de aura virtual, quizás un nuevo horizonte se abriría para nuestra praxis. Si fuéramos capaces de construir ese aura virtual, debería hacer de la presencia privilegiada de la voz y la mirada, ambos objetos pulsionales, ambos jerarquizados en esta nueva virtualidad, puntos cruciales. Pero deberíamos también lograr recrear algo de lo inédito presente en una sesión o en una supervisión, algo que no sea replicable, algo de lo que sucede fugazmente y que concierne al inconsciente siempre pulsátil, que se abre solo para cerrarse segundos después. Deberíamos ser capaces de dotar a un encuentro virtual de ese carácter único que está ligado a su transitoriedad, a la oportunidad, que si no se aprovecha se pierde. Una sesión de análisis no es algo que pueda grabarse y reproducirse para volverse a escuchar. Es algo que debe suceder como un encuentro, pero sobre un fondo de pérdida. Si encontramos entonces un modo de jerarquizar nuestra presencia virtual sin degradarla convirtiéndola en una imagen más entre miles, replicable al infinito, que uno puede prender o apagar o reenviar o copiar y pegar cuantas veces quiera. Si logramos hacer eso, ahí sí, quizás podamos comenzar a pensar en un psicoanálisis reinventado a partir de esta pandemia.